16 de agosto del año 2026. El título del tema de esta mañana es La fe de Jesús y cómo sembrarla. Nuestro texto está en Efesios 3:12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. Oremos. Padre amado, creador de los cielos y de la tierra, en tu mano, Señor, están nuestras vidas. Tú pones reyes, quitas reyes, tú cambias los tiempos y las oportunidades, porque tú eres Dios soberano. Padre amado, te damos gracias, Señor, de que nos hayas llamado y convocado a ser tus creyentes, poniendo la fe de Jesucristo en nuestros corazones. Rogamos que tú nos edifiques, Señor, en tu palabra, que podamos llegar a la estatura del varón perfecto y ser tenidos por dignos de ser recibidos en los aires para encontrarnos contigo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, nuestro texto de esta mañana tiene el énfasis en que es la fe de Jesús, por medio de la fe de Él. Nuestro acceso al Padre no es mediante nuestra fe personal, sino mediante la fe de Jesucristo. Es la fe de Él. Y la palabra fe es a la vez la palabra fidelidad. Pistis en griego. El que se toma este versículo significa tanto fe como fidelidad. Es decir, la capacidad de Jesucristo de cumplir su palabra. Nosotros tenemos acceso y seguridad al trono de la gracia por la capacidad de Jesucristo de cumplir su palabra y ser fiel a lo que él prometió. Así que si él dijo, si alguno cree en mi nombre, aquel que me recibe, aquel que se bautice en mi nombre. Primera de Juan 4, capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios y Él ha compartido esa fe, esa revelación de que Él es Hijo de Dios. Y si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es porque Él lo cree de sí mismo y nos ha compartido su fe. Nosotros accedemos al trono de la gracia, accedemos a la presencia de Dios porque tenemos la fe de Él. Usted quizá no encuentre mucho de eso en las traducciones de los sacerdotes católicos Reina y Valera, porque ellos eran sacerdotes católicos, y tradujeron fe en Él. Y hicieron muchos cambios en esta Biblia, muchos cambios de incredulidad por desobediencia, por ejemplo, y cambiaron el tema de la fe de Él por la fe en Él, como si nuestra fe dependiera de nuestra capacidad de confiar en Jesús. Si así fuera, estamos perdidos, porque las capacidades del ser humano para mantener fe son muy volubles respecto de las circunstancias. Pero la fe de Jesucristo es inamovible, porque es su propia fe. Él sabe quién es Él y Él ha compartido esa fe con nosotros y por lo tanto nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios. Ahora, la base de lo que hemos estado estudiando, la vamos a poner otra vez. Dios se ha provisto en Jesucristo todo requisito que su perfección nos ha exigido. Toda condición, toda obediencia demandada por Dios. De tal manera que en Él todo está satisfecho, para que nosotros seamos oídos y aceptados en nuestras peticiones. Cuando pedimos algo al Señor, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, Dios mira a Jesucristo y ve que Él ha sido perfectamente obediente, perfectamente santo, perfectamente entregado a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué dice la promesa? ¿Qué dice el pacto del Nuevo Testamento? Todo lo que pidas en mi nombre, te lo daré. Entonces, Dios accede a la fidelidad de Jesucristo.
y por eso nosotros confiamos en Él. Colosenses, no recuerdo el versículo, dice que en Cristo estamos completos. La palabra allí es cumplidos. En el griego dice cumplidos. ¿Cumplidos en qué? Que hemos cumplido toda la ley, que hemos cumplido todo requisito en Cristo. Él cumplió los requisitos por nosotros y nos atribuye ese mérito por gracia. Nada que hacemos nosotros porque todo lo hizo el Señor Jesucristo. Igualmente, reconoce tu posición en Cristo, es decir, lo que Cristo ha hecho de ti. Estás en perfección, estás completo, has cumplido en Él todo requisito y eres por definición exacta, completamente libre de toda incredulidad. Y la fe que tienes, la fe de Jesucristo para creer en su obra, esa es la fe que compra toda bendición en los cielos y en la tierra. Es decir, si tú crees en Jesucristo, eres libre de toda incredulidad. Esto puede sonar extraño porque alguien dirá, bueno, yo no tengo fe para recibir mi sanidad, yo no tengo fe para salir de mis problemas. Bueno, es que estás colocando completa y erróneamente tu fe en un lugar que nunca te fue exigido por Dios. Jesucristo te sanó y si tú crees en Él, Él es perfectamente fiel para cumplir su palabra de sanarte. No es nuestra capacidad mental, psicológica o voluntaria del corazón de nosotros creer que estamos sanos, sino en la obra que Él hizo. Él ya nos sanó y Él es fiel para sanarnos. Así rompemos todo bloqueo de razonamiento, todo bloqueo de intención o de incapacidad de poder creer. Se rompe ese bloqueo porque nuestra fe está en Jesucristo y Él es fiel para cumplir esa palabra de sanarnos. Y yo puedo decir que estoy sano en base a que Él me sanó y que Él es fiel para cumplir esa palabra. De tal manera que si creemos en Jesucristo, somos libres de incredulidad. No particularices tu fe poniéndola en diferentes lugares. Fe para esto, fe para aquello, fe para lo otro. No, esa es una enseñanza errónea. Yo tuve esa enseñanza años atrás pensando eso, pero el Señor lo corrigió. Es la fe de Jesucristo. Y si tú crees en Él, has vencido el mundo. Por lo tanto, has vencido la incredulidad. Colosenses 2:10 es el versículo que había citado. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Revisen su diccionario Strong y van a ver que dice cumplido. Cumplido. En Cristo hemos cumplido absolutamente todo. Entonces, si podemos creer todo lo que Jesucristo cree de sí mismo, esa es la fe de Jesús. Ven, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí, la aflicción es una experiencia que todos pasamos, pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si Él ha vencido al mundo y Él ha compartido su fe conmigo, yo sé que Él ha vencido al mundo y al creer en Él, por lo tanto, hemos vencido al mundo. Porque hay una identificación. Romanos 5 lo dice claramente, 5 y 6, estamos identificados en Él. Con Él fuimos crucificados y con Él, o en Él, perdón, fuimos resucitados. Esa es la identificación del creyente con Jesucristo. Si creemos en lo que Él hizo, en lo que Él cree de sí mismo, creemos en lo que Él hizo. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe que nos es compartida. Entonces, la identidad del Señor Jesucristo, la totalidad de su obra en la cruz para nuestra redención, el lugar que ahora ocupa sentado en el trono a la diestra de la majestad y todo lo que eso significa es lo que tenemos en el corazón. Es lo que tenemos al creer en Él. Cuando decimos, yo creo en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, resucitó para nuestra justificación, esa es la fe de Jesús. Y está en nosotros al creer eso.
Y todo lo que, la identidad, todo lo que Jesucristo es, se vuelve parte de nosotros porque Él nos compartió su fe. Todo este concepto de lo que es la fe de Jesús estaba en el pensamiento del Padre antes de la fundación del mundo y fundamentó la creación sobre las bases del sacrificio redentor de su Hijo. Recordemos que Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, en el Espíritu, el muerte y resurrección de Jesucristo sucedió en la mente de Dios, en el cual habita en una dimensión sin tiempo. Por lo tanto, establece lo que se fue manifestado 4000 años después de la caída de Adán, ya había sucedido antes de la creación. Y la creación fue fundamentada bajo el sacrificio redentor. Es decir, cuando Satanás apareció, cuando Luzbel, perdón, cuando Luzbel el arcángel fue creado en el cielo, él ni enterado estaba que Jesús ya había muerto por nuestros pecados. Y cuando él se rebeló y cuando él bajó a la tierra a tentar a Eva y Eva fue con Adán y sucedió la caída, ya Jesucristo había muerto y resucitado. Bajo ese fundamento Dios llamó al hombre, Adán, ¿dónde estás? Y entonces le hizo túnicas de pieles, hizo el primer sacrificio de derramamiento de sangre para que por medio de la sangre el pecado fuera cubierto. La sangre del cordero en símbolo de lo que había sucedido en la fundación del mundo. Eso mismo hizo Abel. Por eso tuvo un sacrificio más excelente, por esa revelación. Entonces, ese pensamiento de Dios, ese pensamiento de todo lo que Jesús era, todo lo que Jesús iba a hacer, de todo lo que Jesús es, que estaba en la mente del Padre, ese pensamiento llegó a ser palabra. Y mediante la palabra, Dios crea el mundo y crea todas las cosas. Y mediante la palabra, Dios da la promesa a la mujer. ¿Ven? A esa mujer que fue la causa de la caída, le dice, a ti te daré una simiente, la simiente de la mujer, lo cual es imposible porque el hombre es el que tiene la simiente, la mujer tiene el óvulo, pero se le promete a la mujer, por cuanto ella había sido causante de la caída, sería también en cierta forma causante de la redención. Entonces, a ti te daré una simiente y tu simiente, mujer, tu simiente, herirá la cabeza de la serpiente. Y esa palabra que Dios le dio, se hizo carne en el vientre de María. Y la palabra se hizo carne. Así como aprendimos en la clase del viernes, en la clase de Yom, la verdad no es un concepto. La verdad no son cosas para saber y conocer. Tampoco es la referencia o la escritura, ni la anécdota, tampoco la historia acerca de la realidad de las cosas. La verdad es Jesús, es su persona. El Señor Jesucristo es la verdad absoluta y solo Él y su presencia manifiesta nos dan libertad. No es yo conozco que Jesús en el año 2000, en el Gólgota y el conocimiento histórico, eso no nos hace libre. Lo que nos hace libre es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. La persona de Jesús es quien nos da libertad. Revise la clase del viernes. Bien, igualmente, la fe, especialmente la sustancia de la fe. Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la sustancia de las cosas expectadas, las cosas que crees que van a suceder. La demostración de realidades que no se ven. Estoy leyendo del griego. Así es como lo dice. La sustancia de las cosas y la demostración de realidades que no se ven. La sustancia de la fe no es un conocimiento acerca de la verdad y el poder de Dios. La fe no es la doctrina según la cual tenemos derechos redentores en Cristo. La fe es Jesucristo mismo. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si él es el autor, entonces es el creador de la fe, por así decirlo. Y también, si él es el consumador, es decir, aquel que hace que se consume, que se realice, no consumir de acabarse, creo que voy a quitar esta palabra, sino que si él es el que hace que la fe se realice, entonces es se, el que manifiesta y produce el resultado de la fe. Bien, lo leo nuevamente para que esté más claro. Si él es el autor, entonces él es el creador de la fe, por así decirlo. Y también, si él es el consumador, es decir, aquel que hace que se realice, entonces es el que manifiesta y produce el resultado de la fe. Por tanto, Jesús es la fe, es la sustancia de la fe o el material del cual la fe es compuesta. Y esto es importante entenderlo, porque al igual que tuvimos esta revelación el viernes, de que Jesús, que la verdad no es un concepto, la fe tampoco es un concepto, ni es una capacidad de la mente o de las emociones para producir un cierto estado emocional, un cierto estado espiritual o producir una atmósfera. La fe es Jesús mismo. Él es la fe. De eso está compuesta la fe. Si esto es así, entonces su identidad y la obra consumada en la cruz es el material del cual está hecha la sustancia de la fe. Veamos estos elementos. La identidad de quien es Cristo y la obra consumada en la cruz. De eso está compuesta nuestra fe. No de conceptos, no de ideas, no de metas, no de objetivos, no de tener una lista de promesas y yo creo en esto. Eso es completamente mental. Pero ¿quién es Jesucristo? Eso constituye nuestra fe. ¿Qué hizo Jesucristo? Eso constituye nuestra fe. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, tenemos la garantía del efecto de cumplimiento de toda promesa bajo juramento que esté en la Biblia. Es decir, si tienes a Cristo, tienes la fe de cumplimiento, la fe que garantiza la sustancia, el, la factura, la, la factura de compra, de que la garantía del producto comprado te pertenece, que te lo tienen que entregar. ¿Ven? Hablando de facturas, ¿por qué tomamos este término contable? ¿No? Un documento contable que es común para cualquiera. Porque Jesucristo tomó ese término. Cuando en la cruz se le entrega el Espíritu, dice, consumado es, le ponen en la Biblia, ¿no? Consumado es. Como que está, ya algo terminó. Y si bien es cierto, guarda sentido, los traductores no entendieron bien lo que eso significaba, porque él dijo tetelestai en griego. En griego dijo tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Significa perfeccionado es. Y esa palabra perfeccionado lo tomó directamente de un término contable de los contadores de ese tiempo para cuando una persona completaba, incluso en contabilidad, cuando se dice se perfeccionó el acto contable. ¿Qué significa perfeccionar un acto contable? Significa que entregaste el dinero, te dieron un documento de entrega del dinero y luego te dieron el producto. Y sobre ese producto se pone un sello. Ese sello de que está comprado y entregado significa tetelestai, consumado es.
Entonces la persona misma de Jesucristo, cuando Él resucita, atención aquí para que vean la legalidad de este acto contable. Cuando Él resucita, siendo resucitando en un cuerpo glorificado, ¿por qué resucitó con heridas en las manos y en los pies? ¿Por qué resucitó con una herida, con una cicatriz en el costado que Mateo tocó? Mateo, no, perdón, se me ve el nombre del Tomás. ¿Por qué resucitó? Si teniendo un cuerpo glorificado, él podía haber sanado de las cicatrices, pero es que no. Esas cicatrices es el recibo, la factura, el documento contable de la compra efectuada. Por eso él resucitó con las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado, para que el juicio final, para cuando todo tenga que terminar, y el diablo y el infierno y los demonios y la muerte y todos los condenados vayan a ser echados en el lago de fuego, ahí está la prueba jurídica ante el Tribunal Celestial de la Eternidad de que él compró y entregó el producto de su obra, que es nuestra salvación. Entonces, si nosotros tenemos a Jesucristo, porque la fe es una persona, la fe es Jesús, entonces tenemos esa garantía. Él mismo es la garantía del cumplimiento de cada promesa de la Biblia que está bajo juramento y que nos pertenece porque Él nos dio su fe, Él nos dio a Cristo. Tal como dice Pablo, si alguno no tiene a Cristo, no es de Él. No se trata de tener el concepto acerca de lo que es Cristo, el conocimiento acerca de lo que es Cristo. No, si la verdad es Cristo, la fe es Cristo y es una persona. Y si tenemos a la persona por la fe en el corazón, tenemos la garantía jurada de cumplimiento de cada promesa que esté en la Biblia. Y si nosotros creemos que Él es capaz de cumplir, somos libres de toda incredulidad. Olvídese de estar particularizando y centrándose en cosas que el diablo, por razonamiento, le puede arrancar. El diablo te puede decir, tú no mereces ser sano, tú no mereces ser próspero, tú no mereces ser sacado de este problema porque tú solito te metiste. Pero nosotros vemos a Jesucristo. Él es nuestra fe y Él es nuestra garantía y Él nos ha redimido. Punto final. Él es capaz de cumplir cada promesa que Él hizo en la palabra. Eres libre de incredulidad cuando te das cuenta que tu fe está en la capacidad de Jesucristo para cumplir sus promesas. En Filipenses 1:6, en la versión traducida en el sentido de la Biblia amplificada, esto lo pueden buscar en internet. Dice así: estoy convencido y seguro de esto mismo, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará y la completará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es este día de Jesucristo? Bueno, el apóstol Pablo, porque, ojo, no es el día del Señor, no es el día de Apocalipsis, cuando Juan dijo, yo fui llevado al día del Señor. Al final de los tiempos, a ver el desarrollo final del juicio de la gran ramera y de Satanás y de todas esas cosas. No, no está diciendo el día del Señor. Ha dicho el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Bueno, Pablo nos enseñó cuál es ese día. Dijo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no contendí con carne y sangre. No fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Pues ese es el día en que Jesucristo se revela en nosotros, a través de nosotros. Y eso es una obra de crecimiento que ustedes la tienen desde el nuevo nacimiento, en Hechos 2:38, nacer de nuevo, y luego el crecimiento que se da en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 en adelante, donde nos dice que ya se nos entregaron todas las promesas en Cristo. Por lo tanto, hay que añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud ciencia y todos aquellos pasos hasta llegar al ágape, que es el amor de Dios. Y sobre el amor fraternal añadimos amor de Dios. Y en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo llama a eso la estatura del varón perfecto.
a la estatura de la edad de la plenitud de Cristo. Es decir, crecemos no en años, no en tamaño, sino en virtudes, las virtudes del Espíritu Santo, las virtudes que Cristo compró para nosotros, que se van añadiendo por el crecimiento que da Dios, no por acciones nuestras, sino por la obra de Jesucristo. Entonces, aquel que te dio arrepentimiento, te llevará al bautismo, te llevará al nuevo nacimiento, al bautismo del Espíritu Santo, te llevará en cada etapa de crecimiento hasta la madurez, porque es Dios el que da el crecimiento. Pablo sembró, Apolo regó, esas son las doctrinas sobre las cuales está basado, como dice, el fundamento sobre la roca y de los apóstoles y profetas. Bien, ese fundamento es doctrinal, pero quien da el crecimiento de ese fundamento es Dios por el Espíritu. Por cuanto tienes a Jesucristo, tienes la fe de Jesucristo, tienes la verdad que te hace libre, entonces eso te lleva a la estatura del varón perfecto. La completará hasta el día que Jesucristo se revele en madurez y plenitud a través de tu vida. Bien. Nuestra confianza y reposo está en la fidelidad, obediencia, sacrificio, propósito y juramento de todo lo que Jesucristo hizo. Cuidado con esos evangelios extraños de que tienes que hacer, tienes que llenar requisitos, tienes que esto. No, Él ya lo hizo todo. ¿Ok? Reposamos en lo que Él hizo. Reposamos en lo que Él es capaz de hacer. Reposamos en que Él es fiel para cumplir lo que prometió. Y si Él fue capaz de morir por nosotros en la cruz para redimirnos, y lo cumplió en su resurrección, es capaz de manifestar y materializar cada promesa que su sangre compró. Es más, Él puede y quiere hacerlo. Y esto es algo, hermano, importante, porque el diablo siempre te va a decir, claro, Dios puede, pero no quiere. No, a ti no. Mira tu cara, mírate la cara, cómo Dios va a querer sanarte, mira la cara que tienes. Y cosas así, ¿no? Ideas que Satanás a través del tiempo, la crianza, los insultos, los traumas, la misma batalla que significa crecer como niño en este mundo y desarrollarse como niño, como niña, donde el diablo pone tantos traumas, tanta maldad, tanta desgracia. Entonces la gente crece diciendo, claro, Dios es poderoso, pero no le intereso, no le da la gana ayudarme. Esas son las ideas de Satanás. Por eso debemos entender que Él no solo puede, Él quiere hacerlo. Por eso cuando un leproso se acerca al Señor sin ninguna fe, solo le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque él no sabía, ¿ve? Estaba traumado el pobre. Decía, soy leproso. Estoy rechazado de Dios y rechazado de la sociedad, rechazado del mundo. Y acá está el maestro que está haciendo milagros y querrá él ayudarme. Y ya le hace la pregunta, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Y eso fue universal, esa es una respuesta eterna. Él quiere sanarnos, Él quiere limpiarnos de la lepra, de la incredulidad, para que todo sea posible en nuestra vida. Él puede y quiere hacerlo. Y ese es el reposo de nuestra fe, lo que Él hizo. Y lo que Él hizo tiene un propósito, y Él quiere que ese propósito se realice. Si Él murió y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, Él quiere nuestra santidad. No fue en vano, no fue por las puras, como decimos nosotros. Si Él recibió latigazos y fue clavado en la cruz, porque está escrito que por sus llagas fuimos sanados. Si Él hizo eso, es obvio que Él quiere que seamos sanados. No lo hizo de masoquista para que le peguen, lo laceren, casi destruyan su carne, y luego decir, bueno, yo yo pagué por tu enfermedad, pero no me da la gana que seas sano. O sea, no hay ningún sentido
en que alguien piense que Dios no lo quiere sanar. Jesucristo puede y quiere sanarte. Por eso fue esa cruz, para sanarte. Él llevó una corona de espinas, que es la maldición de la tierra, la maldición de la pobreza, para que tengas cubiertas tus necesidades, para que tengas abundancia en la tierra. No estoy diciendo que todos vamos a ser millonarios, por favor. No estoy predicando la prosperidad, el evangelio de prosperidad, no. Pero la palabra dice que Él nos prosperará. Y prosperidad significa abundancia de todo lo que necesitas. No está hablando ahí de millones en el banco y esas cosas. Que Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, pero ese no es mi tema. Él puede y quiere hacerlo. Él puede y quiere salvarte, Él puede y quiere sanarte, Él puede y quiere santificarte, Él puede y quiere llevarte a la estatura del varón perfecto, Él puede y quiere que llegues a la madurez y la plenitud de los frutos y de los dones y de la palabra de Dios. Y ese es el reposo de nuestra fe. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo se revele plenamente en tu vida. Eso es aquí en la tierra. Es el reposo de nuestra fe. Solo tenemos que aceptar su juramento de promesa. Esto tiene que estar muy claro. Lo que debemos entender es que nada podemos hacer. Nuestras oraciones no lo harán. Ahora, no malentiendan, no estoy diciendo que no hay que orar. La Biblia misma dice, orad sin cesar. Pero no es a causa de nuestras oraciones que Dios va a mover su mano. Nuestros ayunos tampoco, no es a causa de que ayunamos que nuestra fe va a crecer. No es a causa de lo que hagamos. Las oraciones y los ayunos y la confesión y todo lo que quieras. Es a causa de que algo ya está hecho. ¿Ven? Cuando las personas aprenden de la confesión, el enemigo introduce el concepto que cuanto más yo confiese y a causa de que yo confieso, entonces las cosas suceden. Como si mis acciones fueran lo que va a producir la obra. Es un contrasentido bíblico. La obra ya está producida, la obra ya está hecha. Y por cuanto Jesús ya hizo la obra, yo oro en gratitud. Yo oro para pedir y recibir lo que ya está hecho, no a causa de mi oración, sino a causa de que Jesús ya lo hizo. Si yo voy a confesar, no es para que Jesús haga algo, sino a causa de que Él ya lo hizo. Si yo confieso sanidad, es porque Él ya me sanó en el pasado. Yo estoy hablando la verdad o confesando, diciendo la verdad de lo que Él ya hizo 2000 años atrás. Si el Espíritu me lleva a ayunar, ¿ven? Que el ejemplo de Jesús fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le llevó al desierto para ayunar y no tuvo hambre. Ese es el ayuno. Gente que se retuerce como lombriz muerta de hambre ahí, con que ya le está dando la úlcera porque está haciendo un sacrificio para el Señor. Eso es fariseísmo, eso es ocultismo, eso no es cristianismo. El ayuno es una unción que te da el Espíritu, te quita el hambre y te lleva a la presencia de Dios. Claro, el diablo te puede tentar con sensaciones, pero aquel que está firme en el Espíritu no le hace caso a las sensaciones y obedece la guía del Espíritu. Pero no está ayunando para que Dios haga algo, está ayunando porque Dios hizo algo y lo está guiando a un ayuno. Está siguiendo la guía del Espíritu Santo para algo, para algún propósito que Dios tiene. No es que uno mismo se propone algo y hace cosas como un chamán que se propone algo y el chamán ayuna y el chamán toma unas verduras y no come carne, no prueba azúcar y según eso elabora su... No, nosotros no somos chamanes, somos cristianos. Nos llenamos del Espíritu Santo por un propósito que Dios tiene y Dios en su propósito nos lleva a ayunar y entonces es Dios haciendo las cosas. ¿En base a qué? A la obra que Jesucristo ya hizo.
Solo debemos aceptar. Quizá tengas una lucha en oración para aceptar, pero no es una lucha en oración para lograr algo. La gente malentiende eso. Cuando ministro del mensaje, profetas y todos vemos, leemos sus historias, estuvieron orando y orando, entonces la gente lo toma como chamanería. Oró para que Dios mueva su mano. No, 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 no. Él estaba orando y necesitó orar y necesitó buscar a Dios para vencer su incredulidad, para vencer la oposición de su razonamiento. Y cuando pudo rendirse, porque necesitó ese tiempo de oración para rendir su mente, rendir su incredulidad, rendir sus razonamientos. Y cuando él pudo rendirse completamente, en el segundo que él pudo rendirse, entonces sucedió el milagro. El milagro sucedió porque lo pudo aceptar. Un segundo de aceptación y sucedió el milagro. Y toda la noche estuvo orando para deponer su propia incredulidad. Y él para deponer su incredulidad, tuvo que confiar en la obra de Jesucristo. La gente piensa que la lucha contra la incredulidad es por su propio esfuerzo. Bueno, mientras estés pensando eso, efectivamente vas a batallar hasta que el Espíritu te haga entender, deseche esa idea. Jesucristo te hizo libre, no tu sacrificio, no tus oraciones. Si permanecemos en oración es para que se nos quiten esas ideas. Y cuando esas ideas se quitan, es lo mismo que el ayuno. La gente ayuna, y cuando ya se puede rendir, recién viene el milagro. No a causa del ayuno, a causa de que se pudo rendir. ¿Para qué sirve el ayuno? Para quitarse toda la basura que tenía en la mente. Perdón la palabra, perdón la expresión, pero es que es eso. Tenemos tanta basura teológica en la cabeza de obras de fariseos, de obras de gente de salvación por obras, porque eso es lo que se ha predicado, eso es lo que se ha expandido en el mundo, eso es lo que aprendemos en libros y seminarios y cuánta cosa, cómo hacer cosas para lograr cosas con Dios. Los 7 pasos de la oración, los 12 pasos de la oración eficaz. El buenos días, Espíritu Santo, para la epilepsia espiritual. Todo ese espíritu de Kundalini que entró por ahí a contaminar la iglesia de los años 80 y 90. Todas esas son ideas. No, nuestra batalla en oración no es para torcerle la mano a Dios, no es para obligar a Dios a mover su mano con nuestra fe, no. Dios mío. Nuestra lucha en oración es para deponer todo razonamiento, para rendirnos y poder llegar al reposo de nuestra fe que es Jesucristo y aceptar lo que Él hizo en la cruz. Él ya lo hizo por el mejor pacto bajo juramento. Entonces confiemos en su absoluta fidelidad para darnos el cumplimiento en la tierra de lo que ya está cumplido en el Espíritu. Porque todo está entregado. Dios ya nos entregó toda promesa. Eso dice primera de Juan, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3. Él nos hizo participantes de su naturaleza divina por medio de las promesas que ya están entregadas. Promesa, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del perdón, la promesa de la salvación. Se empieza por ahí. Cuando hablo de promesas, hablo de la principal promesa que es el Espíritu Santo. Ya las 3.750 otras promesas son añadidura. La promesa per se es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso está cumplido. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el cumplimiento de toda promesa. Está en su corazón. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Aceptar que está en su corazón, que Jesús está en su corazón y Él ya cumplió toda promesa. Y cuando aceptamos eso, entonces las promesas empiezan a manifestarse.
porque ya están dentro de nosotros. ¿Cuál es el reposo de nuestra fe? La obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo, su identidad y su obra perfecta. Todo lo que Él es, ese es el reposo de nuestra fe. Ahora, para terminar esta primera parte, la fe es Jesús, su persona. Él es la palabra y la palabra es una semilla. Amén. Así que podemos poseer la cosecha si actuamos según sus instrucciones para cosechar. Pero ese tema ya lo tocaré en la noche. Por ahora, vamos a quedarnos con esta verdad. El reposo de nuestra fe es la fidelidad o la capacidad de Jesucristo para cumplir su palabra porque Él quiere cumplir su palabra. Podemos confiar en su absoluta fidelidad. Él es fiel con su propósito. Él murió en esa cruz y resucitó para darnos el resultado de su sacrificio. Nuestra fe es Él.